Ya queridas, vamos a empezar entonces. Les doy la bienvenida a todas a nuestra segunda clase. Es un gusto poder compartir con ustedes, saber el anhelo que hay en su corazón de poder perfeccionar su quehacer. Ahí veo a mi hermana María también, que ahora ya puso su camarita. Las demás también sí pueden comenzar a activar sus cámaras, las que puedan. Siempre es un desafío trabajar con la niñez y por eso es súper importante que cada aprendizaje que vamos obteniendo lo vamos tratando de poner en práctica, ¿ya? Aunque sea con pequeñas tareitas, pero ponerlo en práctica porque es la única forma también de ir asegurando el aprendizaje, ¿ya? Voy a proyectar para poder comenzar nuestra clase. Ahí ustedes me avisan si pueden ver lo que yo voy a mostrar. ¿Se ve, chiquillas? Sí, súper. Entonces, esta es nuestra segunda clase. La semana pasada estuvimos hablando sobre enfoques didácticos que nos iban a permitir un poco extraer desde la pedagogía ciertas acciones, ciertas características que nos permiten finalmente poder hacer nuestro quehacer ministerial de mejor forma, ¿ya? Por eso estamos extrayendo algunos ámbitos de la pedagogía. Hoy día vamos a analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo es que ocurre este proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo también podemos mejorarlo nosotros, ¿ya? Si alguna ya lo está haciendo como de la forma en que lo vamos a mostrar, súper bien, pero siempre hay algo mejor por hacer. Yo siempre pienso que dentro del liderazgo no nos podemos como decir, me siento seguro. Cuando uno llega al momento así como que no se pone nervioso, se siente seguro, cree que lo sabe todo, yo siento que ahí es como peligroso. Entonces siempre es importante estar aprendiendo, ¿cierto? Y buscar nuevas herramientas. Así que hoy día vamos a la clase 2. La semana pasada, como decíamos, estuvimos trabajando en algunos enfoques o metodologías, como uno le quiera llamar, y conocimos algunos que nos podrían ayudar mucho más en el contexto actual, ¿ya? Más allá de la pandemia me refiero, sino que a la época en la que estamos viviendo con nuestros niños, ¿ya? Em, Decíamos que existían diferentes enfoques hace varios años atrás, pero que ahora hay enfoques que están más relacionados con la experiencia del niño, que están relacionados con su propia construcción. Por lo tanto, que nos desafían estos enfoques a poder mirar a los niños como seres importantes, como seres que tienen experiencia, como seres que pueden tener una acción concreta dentro de nuestras clases, ¿cierto? Y no solamente como niños pasivos, sino que mirarlos como niños activos dentro del aprendizaje. Por lo tanto, es fundamental, ¿cierto? Tomar esta mirada para nosotros, porque ya la iglesia en sí, y en general la sociedad en Chile en sí, es adultocentrista, ¿ya? Donde todo está pensado para los adultos, pero nada está pensado para la niñez. Entonces ese es un desafío que nosotras, mediante estos enfoques metodológicos, tenemos que ir transformando. Si nosotros transformamos nuestra forma de enseñar, eso se va a ir notando. Por lo tanto, en el sistema en el que estemos inmersos, en el tipo de iglesia, ya sea virtual o presencial, que algunas iglesias ya se están pudiendo reunir, la idea es que podamos mostrar estos nuevos enfoques, ¿ya? Cuesta agendar el cambio, porque como les decía, estamos más acostumbrados a este método basado como en el adulto, y como que un adulto desvalora un poco a los niños, o no se les toma tanto en cuenta, ¿cierto? Entonces, por eso es importante dejar que los niños crezcan, dejar que los niños participen de su aprendizaje, dejar que ellos descubran a través del juego, ¿cierto? A través de dinámicas, a través de aprendizajes nuevos, dejar que ellos se relacionen con otro a partir de las temáticas que abordemos, que tengan diálogos, que puedan dar la opinión, ¿cierto? Y por eso hablábamos como de tres modelos fundamentales en la clase pasada: el histórico-social, por descubrimiento, y constructivista, ¿cierto? Entonces yo acá hice mi tarea. Ya vieron que habíamos dado como una pequeña tareita
que decía que teníamos que proponer como de alguna forma, ya sea con un dibujo, con una frase, con un audio, alguna forma que nosotros pudiéramos decir de algún enfoque didáctico que pudiéramos realizar en nuestras clases, ¿cierto?, con nuestros niños. Entonces, por ejemplo, acá, no sé si les mostré esta imagen la semana pasada, pero esta imagen tiene varios conceptos que permiten realizar un enfoque pedagógico desde el acompañamiento con un foco como en la pastoral infantil. Y se los decía la semana pasada, acá, más allá del título de profes, de pastoras, ¿cierto? Nosotros somos maestras de los niños, por lo tanto tenemos un rol fundamental en el aprendizaje y en el desarrollo de ellos. Entonces, por ejemplo, estas palabras que ponía acá, acompañamiento, el amor, el tiempo, la oración, la palabra, ¿cierto? La unidad, el animar a los niños, el motivarlos, la resolución de conflictos, espacios para experimentar, que ellos tengan experiencias de aprendizaje, ¿cierto? El apoyo, el tener expectativas altas, y por eso ahí hay una manito con una flecha hacia arriba, porque tenemos que intentar no ponerles techos a nuestros niños. A veces pasa que nos quedamos, ¿cierto?, como con una guía de aprendizaje que encontramos en internet o que elaboramos nosotras, ¿cierto? Pero que de pronto no desafía tanto a nuestros niños. Entonces, ahora como maestra debemos empezar a comenzar a pensar de cómo desafiar mayormente a nuestros niños, de cómo enamorarlos de Jesús, de cómo hacerlos discípulos de Jesús, más allá de una actividad en concreto, ¿ya? Entonces, eso nos va a desafiar. Y por eso quería preguntarles a ustedes, la que pudo hacer la tarea. Voy a dejar de compartir para que ustedes me puedan compartir sus tareas, las que puedan, la que lo haya hecho, no es obligación para todos, la que lo haya hecho y que lo pueda compartir, como cuál sería su propuesta de enfoque didáctico. Y voy a partir por la Yesenia porque ella me lo mandó delante. Yesenia, ¿tú lo puedes compartir o lo muestro yo? ¿Lo tienes ahí en tu computador? Usted, mi pastor, por favor, no lo Ya. tengo yo acá desde el teléfono. Ya, denme un segundito entonces para poder buscarlo aquí y mostrárselos, porque el que hizo la Yesenia estaba súper bueno y me lo mandó tempranito y quiero compartirlo con ustedes también. Déjenme buscarlo un segundito mientras las demás también pueden ir buscando los suyos, ¿ya? Mi internet está un poquito lento, pero mientras ustedes pueden buscar, a mí me va a descargar el video. Ya. Aquí está. Vamos a esperar que descargue mientras. Quisiera saber si alguien más pudo hacer su tarea para que la pueda compartir también. ¿Alguien pudo hacer su tareita? ¿Las demás no? ¿No pudieron hacerla? Yo mandé una idea que, Ujú. que podría responder, digamos, la pregunta, porque como para entender qué es lo que era, cuál era el enfoque. Claro, hermana, ¿tú la podrías compartir por mientras? ¿Cuál era tu propuesta? Porque me la mandaste a mí, para que así las Sí. demás también la puedan conocer. Mm, Porque así también vamos aprendiendo de cómo lo van interpretando los demás, ¿cierto? Entonces es importante también escucharnos entre nosotras. ¿La tienes ahí, Patricia? sí. Ya. Ah, dice que no puedo compartir. Ah, porque Dice no que está, estoy estoy yo como, deshabilitada para.
Entonces, mira, lo que vamos a hacer, yo la voy a leer. Eso lo porque puedo tiene una- decir, Ah, ya, pues súper. Las lo demás, puedo leer, porque lo había escrito. les pido a las demás que estén atentas a lo que nos va a compartir Patricia para que nos den su opinión o para ver quizás con qué podríamos como quizá agregar algún concepto de lo que conversamos en la clase pasada, acotar algo más, sugerir algo más, pero lo que hizo ella también estaba muy bueno. Ya, Pati, coméntenos. ¿Cuál sería su Bueno, propuesta de enfoque como didáctico para el trabajo con los niños? sería realizar un acompañamiento pastoral infantil, compartir una palabra bíblica en medio de una actividad cotidiana como cenar o jugar, que la enseñanza sea parte de la vida diaria y además involucrarse en las necesidades reales de los niños, que pueden ser necesidades físicas, emocionales o espirituales. Eso. Súper bien. Las demás. ¿Qué opinan las demás? ¿Qué conceptos claves nos nombró Patricia, de los que hablábamos la semana pasada? La idea es que podamos dialogar, chiquillas. Chicas, ¿pusieron atención en lo que dijo Patricia? ¿Alguien por ahí? ¿Alguna Sí, ella opinión? dijo acompañamiento, que fue una palabra que utilizamos o que vimos la semana pasada, de Sí, acompañar a los niños, de estar con ellos, de hacer como estar pendiente, que eso es súper importante, hacer como un seguimiento siempre, mantener como el contacto con los niños porque es importante. súper bien. ¿Alguien más? Ay, se escucha el video. Denme un segundito. Chicas, ¿alguien más que quiera opinar de lo que, a ver, dice, estoy en Santiago, vengo llegando del hospital? Ya, ahí vamos a esperar a la hermana. ¿Alguien más de lo que mencionó Patricia, que sea como clave en esto del enfoque? A mí lo que me llamó la atención en donde ella dijo el involucrarse en las necesidades del niño. Eso me gustó mucho y lo anoté incluso, porque es súper bueno, más allá de la enseñanza que uno le va a entregar, sino que ella pasa un acompañamiento más directo y dentro de sus necesidades, de su vida. Tal cual, súper bien, ¿cierto? Y Patricia incluso nos hablaba como desde un enfoque, desde la pastoral. Entonces, eso es súper clave porque finalmente cuando miramos un enfoque de enseñanza para nuestros niños desde la pastoral, es porque hay acompañamiento, es porque invertimos tiempo, es porque estamos para resolver algunos conflictos, es porque los miramos a ellos con sus necesidades, como decía Patricia. O sea, finalmente es conocer a nuestros niños y desde ahí yo puedo enseñar algo nuevo. O sea, si yo no los conozco, podría igual dar una clase, que por ejemplo es lo que hacemos nosotros en el seminario. No conocemos a todos los hermanos, pero damos una clase, igual hay aprendizaje. Pero yo tengo certeza que sería un aprendizaje mucho más profundo si nos conociéramos más, si estuviéramos de forma presencial, si tuviera, no sé, unas 10 clases con ustedes y pudiera hacerles un test para saber cómo aprenden, cuáles son sus intereses, ¿cierto? Y con los niños nosotros tenemos ese chance, ¿ya? Quizás ahora en la virtualidad no tanto, pero igual de cierta forma tenemos la oportunidad de acompañarlos por harto tiempo, ¿cierto? De acompañarlos, no sé, por lo menos una vez a la semana y dedicarles un tiempo según sus propias necesidades, intereses, requerimientos, ¿ya? Porque ellos son importantes. Entonces, a veces cuando, por ejemplo, uno piensa en los jóvenes o en los adultos y quiere darles un mensaje, uno siempre piensa como en algo que a ellos les cause interés, que estén atentos a la palabra. Entonces con los niños también debiera ser igual. También cuando uno les da un mensaje a los adultos piensa que pueda aplicar esa palabra en su vida. Y con los niños también tendría que ser igual. No solo un acto de que yo le entrego una información y listo, sino que yo considero su necesidad y su interés para poder hacer una actividad. ¿Sí? ¿Alguien más que haya hecho su tarea que la pueda compartir? ¿Alguien más que haya hecho su tarea? Hola. ¿Ya? ¿Damaris? Sí. Ya, Dam. Yo la hice, pero escrita nomás, no como para compartirla. ¿Ya, pero la podrías leer? Sí. Ya, súper. Bueno,
Yo le puse que lo basaría en la metodología constructivista y yo lo ¿Ya? definí como que el niño o niña pueda construir sus aprendizajes en conjunto con sus pares y el adulto como un apoyo o mediador del aprendizaje, con experiencias lúdicas, es decir, de juego, concretas, que sean significativas. Eso significa que primero yo tengo que recoger qué cosas les llama la atención a ellos y qué les gusta, y trascendente, que sea algo útil, como tratar de buscar la enseñanza que les sirva en su vida. Y también recogiendo sus características de, por ejemplo, la edad, sociales, con quienes viven, cuáles son cómo es su interés en ese nivel social, psicológico también, para entender cómo es su forma de ser y de desarrollo. Y también sus necesidades espirituales y también de su vida diaria y los intereses, porque es lo que les gusta. Y entonces, por ejemplo, no sé, yo como ejemplo concreto sería trabajar la creación, primero llevándolo a observar un área verde cerca de la iglesia. Y que lo observaran, la exploraran y hiciéramos un juego ahí, y después de eso poder, por ejemplo, narrar la historia de la creación y hacerles preguntas, como preguntas claves que lleguen como al significado de la creación o a la importancia sobre la creación. Tipo, ¿por qué creen que Dios creó las plantas? ¿O por qué creen que Dios creó el cielo? Y como que ahí vayan ellos construyendo la importancia de la creación. Como algo así. Eso. Súper bien, Damaris. Muy bien. ¿Qué palabras podemos destacar de la definición que hace Damaris? ¿Qué les llamó la atención de esta definición? Experiencia significativa. Súper bien, experiencias significativas, ¿cierto? Que realmente sean importantes y trascendentales para nuestros niños, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué más les llamó la Mediador de atención? aprendizaje. Mediador de aprendizaje, ¿cierto? Siempre finalmente cuando hablábamos de educación, de pedagogía, de aprender, hablábamos de aprender con otros, ¿cierto? Y acá Damaris también lo dijo muy bien en un inicio, que tengan experiencias de aprendizaje y construcción de aprendizaje con sus pares. Y aquí es súper importante como el trabajo en equipo, el trabajo en grupo, el que los niños puedan compartir sus opiniones, hacer diálogos. Ustedes saben que de los 4 años ya para arriba los niños hablan, pero por montón, y son capaces de armar ideas, independiente de que sean pequeñitos. Entonces, si nosotros los desafiamos, ellos pueden ir construyendo aprendizaje, ¿cierto? Significativo entre ellos mismos. Y nosotros como adultos solo ser mediadores de ese aprendizaje, conductores, ser guías, ¿cierto? Pero que ellos sean como el personaje principal de la clase. Súper bien, Damaris, muchas gracias. Mayra, perdón. Mayra. Ya, Sí. Mayra, cuéntenos. Bueno, profe, que lo tengo, el enfoque epistemológico, metodológico que yo utilizaría sería la metodología constructivista, ¿no? Ese enfoque nos permite ver una realidad que pueda estar viviendo el niño, ¿ya? A través de ese enfoque constructivista que nosotros podamos desarrollar dentro del aula de clase, podemos ver las decisiones y acciones conscientes e intencionadas que podemos tener, ya va, un poquito aquí, que podemos tener con los niños, ¿no? Y eso nos lleva a implementar estrategias, por ejemplo, una de las estrategias metodológicas que yo utilizo mucho, ¿verdad? Es el feedback, ¿no? Con los niños. No el hablar y hablar y hablar, porque se aburren muchísimo. Lo he hecho y he visto la experiencia, ¿no? Pero cuando comenzamos en un feedback, ya actualmente los niños ven religión en la escuela. Así que cuando ellos llegan a la escuela dominical, ellos no están acéfalos a lo que le estamos conversando, el tema que estamos abordando en ese momento. Entonces ahí entra un feedback. Yo ocupo una pizarra
¿verdad? Y ahí yo voy escribiendo y voy anotando y qué me van diciendo acá y qué. Entonces ellos se motivan. Ellos se motivan como ven que estoy tomando en cuenta lo que ellos están diciendo y lo estoy copiando en la pizarra. A ellos les encanta eso. Y la parte de yo construyo mi propio aprendizaje, también la aplico. ¿Cómo? Una vez hecho el tema, por lo general, yo llevo dibujos para colorear, alusivos al tema que estoy hablando, ¿no? Y ya ellos de ahí le dan su perspectiva de lo que pudieron entender o asimilar de la lectura o de la historia bíblica que les llevé en ese momento. Súper bien, Mayra. Muchas gracias. Qué bueno que lo estés aplicando. ¿Qué conceptos podemos escuchar en la definición que nos hace Mayra? ¿Qué conceptos que podamos destacar? ¿Qué conceptos podríamos destacar de la definición de Mayra? ¿Damaris levantó la mano? Sobre lo del feedback, tener como la participación de los niños y no solamente sea el adulto que esté hablando, sino que se va. Se te apagó el micrófono, Damaris. Se te escucha un poquito cortado y ahí se te prendió de nuevo. Ah, sí, que estaba muy lento, ¿no? Que decía de que me gustó lo del feedback, de tener esa como comunicación activa con los niños y no sea solamente como el adulto hablando y que pierdan el interés, sino el estar atento a lo que a los niños les interesa. Súper bien. Gracias, Damaris. Otra cosa importante que igual nombraba Mayra, ¿cierto? Que es que los niños tienen que ser como constructores de su aprendizaje. Por lo tanto, ahí va a ser central que siempre podamos otorgarle actividades de aplicación, ¿ya? Donde se expone un contenido, una temática, un aprendizaje, se construyen opiniones en conjunto, se les pide opinión a los niños, cómo lo interpretan, se les hacen preguntas, como decían también anteriormente, pero también hago que realicen algún producto que nos permita visualizar qué es lo que está aprendiendo el niño, ¿ya? Y ahí vamos a ver verdaderamente, a través de preguntas o de algún trabajo, incluso algo manual, qué finalmente es lo que el niño aprendió. Así que muy bien, Mayra, también su definición. Y voy a proyectar la última, que es la de Yesenia. Avísenme ustedes si la escuchan y la ven, porque ya hizo un videíto. Voy a subir el volumen y ustedes me indican si logran ver, ¿ya? Y escuchar. ¿Escuchan? No se escucha. Se ve, pero no se escucha. Se ve, pero no se escucha. Saben que la semana pasada me pasó lo mismo con un video. ¿Saben de dónde lo podría solucionar? Porque acá yo la escucho. Cuando comparte, tiene que en la opción donde dice compartir audio, tiene que hacer clic. Usted entra a compartir pantalla y hay una opción que dice compartir audio. Y ahí para que se pueda escuchar el video. A ver, vamos a probar. En la parte superior hay... ¿Saben qué? Estaba reflexionando. ¿Ahora sí? Ahora Sandra, se pasó. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo estoy acostumbrada a trabajar con Meet, con la plataforma de Google, no con Zoom. Se pasó, Sandra. Aprendí algo nuevo. Siempre se aprende algo nuevo. Muchas gracias. Ya, escuchemos a Yesenia entonces y pongamos atención a lo que ella nos muestra. ¿Están viendo, cierto? Ya. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, mis queridas hermanas. ¿Saben qué? Estaba reflexionando en la palabra del Señor en Mateo 19:14, donde dice: pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. ¡Wow! Grande lo que Dios nos dice a cada una de nosotras. Dejad venir los niños a Él, a nuestro Señor Jesucristo, y pensando, ¿cierto?, en elaborar una propuesta como un enfoque metodológico, pensaba yo
que para fomentar la identidad de los niños y niñas en base, ¿cierto?, a Jesucristo, a la palabra y guiándonos mediante el Espíritu Santo del poder, llegué a la siguiente conclusión como propuesta. Espero que sea de beneficio tanto para ustedes como para mí. Vamos a ver. Primero, aprender a conocer a nuestros niños desde su intimidad, sus formas de pensar de cada uno, sus formas de aprender de mejor manera, cómo ellos actúan, cuáles son sus deseos, sus expectativas, sus sueños y qué conocimientos ellos ya tienen adquiridos para luego comenzar a trabajar. Luego de conocerles e involucrarnos con ellos, poder enseñar, guiar, animarles, instruir y corregir mediante la palabra de Dios y de nuestras vivencias y por el poder del Espíritu Santo del Señor. ¿Y qué lograremos con esto? Aprendizajes significativos en sus vidas, tomando como referencia la diversidad de cada una de sus particularidades como niños y niñas. Todos son distintos, todos son seres únicos. Tenemos que aprender de ellos para luego saber cómo enseñar y guiar en base a la palabra de Dios. Este enfoque metodológico se basa tomando referencia a estos dos enfoques, el histórico social y constructivista como lo hacía Jesús. Como conclusión, aprenderemos de sus vidas, de nuestros niños, para enseñar la vida de Jesús de manera significativa en su diario vivir. Ya, ahí estaba el videito que nos preparó nuestra hermana Yesenia, que llegó a recibir aplausos. Yesenia llegó a recibir aplausos, súper bien. Ya, desde ahí, ¿qué conceptos entonces, chicas, podemos destacar de la propuesta que nos hace Yesenia? ¿Cuáles serían como los conceptos centrales? Mayra. El conocer al niño, sí, es importante, porque a veces como conocedoras nosotras adultas de la palabra del Señor, de la manera como nosotros la manejamos, no la manejan ellos. Entonces es importante conocer. Cuando comenzamos a conocer al niño, cuáles son sus diferencias, cuáles son sus sueños, qué mira en la televisión, con quién comparten la casa, ahí vamos a ver las expectativas, que estaba ahí en el punto también de Yesenia. Ahí vamos a conocer las expectativas que ellos tienen de la clase. Amén. Yo me encontré, y disculpe que me salga un poquito acá, una anécdota con uno de mis niños, ¿verdad? Estábamos hablando de la oración, ¿no? Entonces uno de ellos me dice, pero es que yo estoy muy chiquito para orar. Y yo le digo, no, tú puedes orar, tú puedes ponerle la mano a la persona y orar. Entonces él me dice, porque es que mi mamá estaba orando y ella dice, tú estás muy pequeño para orar, estás muy pequeñito. Entonces se sintió como aislado. Yo le digo que no, que él puede orar porque Dios escucha. Al que lleva un corazón limpio y una oración muy linda, él siempre va a escuchar. Entonces siempre es bueno escuchar esa otra parte que como docentes no vemos porque no vivimos con ellos. Como cristianos, como hermanos de iglesia, no la vemos porque no vivimos con ellos, ¿ya? Y los niños son tan sin filtro, como dicen acá. Ellos son sin filtro en realidad, ¿ya? Que a veces uno tiene como que coordinarles eso, porque traen cada cosa en la casa, sí. Y uno dice, ya, eso déjalo en la casa. Entonces, ellos siempre van a decir la verdad, lo que ven, lo que sienten, lo que creen. Súper. Gracias, Mayra, por contarnos eso. Tienes toda la razón. ¿Cierto? Nuestros niños siempre tienen algo que decir y si los dejamos hablar, probablemente los vamos a conocer mucho más. ¿Qué más podríamos destacar de la propuesta que nos dio Yesenia? ¿Qué otros conceptos fueron importantes de los que ella nombró? Ya, yo acá noté algunos. La Yesenia nombró los conocimientos previos, ¿cierto? Que lo dijimos la clase pasada, que eran fundamental reconocer que nuestros niños tienen un conocimiento previo de lo que vamos a enseñar,
de alguna forma, cuando nosotros activamos sus conocimientos previos, ¿cierto? Logramos tomar mucho más la atención de nuestros niños, si logramos enlazar con algo que ellos ya sabían. Por ejemplo, si vamos a hablar de la figura de Jesús, y en vez de partir de la figura de Jesús, vamos a partir con una pregunta, ¿cuál es tu superhéroe favorito? ¿Ya? Y los niños van a enganchar y van a decir, no sé, Spider-Man, Superman u otros más actuales, ¿ya? Yo eso eran de mi niñez, van a decir superhéroes, ¿cierto? Y les podemos preguntar, ¿y cuáles eran las características de ese superhéroe? A ver, anótalas, a ver, compártelas con tu amigo, escúchalas de tu amigo, quizás él tiene otro superhéroe. Y de ahí los vamos conduciendo a que finalmente en la historia hay un superhéroe que tiene todos los máximos poderes del mundo, que es sobrenatural, ¿cierto? Y presentamos a Jesús. Entonces, de alguna forma, más allá de que ellos no conozcan como la palabra en sí, los versículos bíblicos, esto que es como más duro de conocer, que es la Biblia, sí podríamos enlazarlos con temas que ellos sí conocen desde antes. Por ejemplo, si vamos a hablar de la amistad, ¿cierto? Podríamos partir con alguna experiencia que ellos hayan vivido, qué es para ellos la amistad, qué sienten ellos cuando se pelean con un amigo, y después vamos a pasar a la historia bíblica, ¿cierto? Pero si reconocemos sus conocimientos previos, nos ayuda mucho más. También la Yesenia habló de que los maestros teníamos que guiar el aprendizaje, ¿cierto? Como ir conduciéndolo. También habló de instruir, ¿cierto? Que es como entregarle conocimiento más duro, la palabra en sí, para generar aprendizaje significativo. Y eso es importante, chiquillas, todas tenemos que recordar que cuando enseñamos, queremos que nuestros niños tengan un aprendizaje significativo, no un aprendizaje superficial, ¿ya? Porque finalmente vamos a hablar de Jesús, entonces necesitamos que sea algo verdaderamente relevante para ellos. Y algo también que me llamó la atención y que es muy importante es que ella habló de la diversidad. Como considerar que finalmente todos nuestros niños son distintos. No podemos mirarlos a todos igual, por lo tanto no puedo hacer una clase como pensando en que todos son los mismos niños. Probablemente voy a tener que utilizar muchos recursos, voy a tener que utilizar un video, voy a tener que utilizar preguntas, lectura en voz alta, lecturas silenciosas para los que les cuesta más concentrarse, diferentes actividades porque son todos distintos y tienen intereses distintos. Así que nos vamos a quedar con eso. Si alguna después por el grupo quiere compartir también su propuesta, la puede hacer, pero ahora ya revisamos alguna, ¿sí? Voy a volver a compartir para que podamos avanzar. Y se me cerró el PT. Ya, chicas. Cecilia levantó la mano, ¿nos quiere decir algo? Sí, usted después va a mandar el PPT porque lo que pasa es que donde que se quedó pegado el computador se me está actualizando y yo con el celular yo saco foto y después paso al cuaderno la materia y ahora no voy a poder sacar fotos. Entonces por eso le pregunto si usted después va a mandar el PPT. Sí, claro que sí. La semana pasada igual lo mandé al finalizar la clase, lo mando al tiro para que tengan el material. ¿Ya? Ya, para poder Ahí escribirlo. lo pueda revisar después con calma. Sí, pasarlo al cuaderno. Ya, gracias. Sin ningún problema. Entonces, hoy día decíamos que la meta para hoy es aprender, reconocer cómo se genera el proceso de enseñanza-aprendizaje y también reflexionar sobre las áreas que podemos abordar en una clase. Entonces, hoy día vamos a hablar de cómo es un proceso de enseñanza-aprendizaje y vamos a abordar como dos procesos distintos, ¿ya? Por ejemplo, vamos a decir que hay un proceso educativo que es más bien con un enfoque tradicionalista, ¿ya? Y por eso acá puse así como ¿cómo se llama este personaje? ¡Ay, se me olvidó el nombre! Al profesor Girafales. Al profesor Girafales, ¿cierto? Lo conocemos cómo era él, ¿cierto? Que él era como bien caballero, por decirlo de alguna forma, era también muy estricto, pero si ustedes recordarán sus clases, siempre veíamos a los niños, al Chavo, ¿cierto? Al Godínez, al Kiko,
los veíamos todos sentaditos en un orden, así como bien ordenados, porque el profesor Girafales cuando se enojaba, ¿cierto? Y sucedía que en algún momento de la clase, ¿cierto? A nuestro Chavo querido, que todas yo creo que lo conocemos, el Chavo siempre se le ocurría decir algo que nada que ver, po. Y a veces en nuestras clases pasa lo mismo. ¿Y qué pasaba con el profesor Girafales? Él se enojaba, ¿cierto? Y hacía el famoso ta, 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 ¿cierto? Ahí la Mayra también lo está imitando. Hacía eso porque se llegaba a enojar cuando el Chavo o la Chilindrina o cualquier otro decía algo que no correspondía, ¿cierto? Porque él quería conducir a los niños, a los que estaban en la clase, como de una forma más tradicional, que respondieran lo que él esperaba. Y a veces no va a ser así en nuestras clases. Decíamos, nuestros niños a veces salen con información que nunca esperamos, ¿cierto? Como que nos dejaron para adentro. También al profesor Girafales le gustaba enseñar contenido duro, como geografía, ¿se acuerdan que él hacía estos mapas, el globo terráqueo, matemáticas, por ejemplo, también enseñaba lenguaje, el tema de la escritura, pero muy centrado en el contenido y jamás lo relacionaba con la vida de los niños. Jamás se le ocurrió, por ejemplo, decirle, no sé, al Chavo que si él juntaba dinero podría obtener una casa, porque él vivía en un barril. Jamás se le ocurrió, por ejemplo, no sé, yo me pongo siempre, soy como súper alucinada en mis pensamientos. Decía, yo hubiera estado en la clase del Chavo, hubiera hecho una colecta, así como la típica vaquita, y hubiera juntado algo de dinero para conseguirle una casa al Chavo. Y a través de eso le hubiera enseñado cómo sumar. Por ejemplo, que cada uno entregue un aporte, una ofrenda voluntaria, le diríamos hoy en día, ¿cierto? Una ofrenda de amor. Contaríamos en conjunto ese dinero, vamos a gastar tanto en frazadas para el Chavo, vamos a gastar tanto en comida para el Chavo, y si restamos, y finalmente pueden sumar, podían haber restado, ¿cierto? Haber aprendido contenidos duros de matemática, pero con una experiencia de los niños. En cambio, lo que hacía el profesor Girafales, que un modelo tradicional, entregaba un contenido, un tema específico y listo, ¿cierto? No abordaba sus intereses, no abordaba sus gustos, no abordaba cuando el Kiko se ponía a llorar, lo mandaba para afuera o lo mandaba a la puerta, ¿cierto? Lo mismo con la Chilindrina, no abordaba lo que les pasaba emocionalmente a los chicos, ¿cierto? Entonces, podríamos ver que en el caso de este modelo tradicional, que la idea es que nosotros rompamos un poquito, que a veces nos cuesta dejarlo, ¿cierto? Pero que lo rompamos también, es porque finalmente en este modelo tradicional hay un profesor o profesora, en nuestro caso un maestro, ¿cierto? De escuela dominical, de educación cristiana, de reunión infantil, como le llamemos, que decimos que este profesor es quien entrega la enseñanza y la lección. Simplemente eso, se para adelante y entrega el contenido. Si nosotros lo lleváramos a nuestras iglesias, podríamos decir, por ejemplo, yo, Valeria, llevo la clase de hoy día a los niños, les voy a hablar, a ver, ¿de qué estábamos dando el ejemplo delante? Les vamos a hablar de los superhéroes. Pero yo no le hablo de superhéroes, sino que les voy a hablar directamente de Jesús y les voy a decir que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ya, chicos, entonces ahora les voy a decir por qué Jesús es el camino, la verdad y la vida. Resulta que en la Biblia había una mujer que se acercó a él y cuando le tocó, lo sanó, ¿cierto? Entonces Jesús la sanó a ella. Y ahora vamos a pintar un dibujo de Jesús cuando toca a esta mujer. ¿Ya? Y listo, hacemos la actividad. Si nosotros hiciéramos una actividad de ese tipo, estaríamos más bien, y la idea es que nos analicemos, chiquillas, ya como que analicemos nuestra forma de realizar las clases. Si lo hacemos así, estamos hablando de un modelo más tradicional, donde vamos directo, como se dice, al hueso con la información, donde hay un contenido duro que es un pasaje bíblico, pero no hago que el niño reflexione, no hago que el niño piense, que lo relacione con su vida, con algo que a él le interese, sino que netamente quiero enseñarle que él se aprenda el versículo de memoria, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y quizás el niño se lo va a aprender, pero si no lo llevamos a que el niño reflexione en torno a eso, o que le contemos alguna experiencia cotidiana sobre eso, probablemente al niño se le olvide. Y cuando esté enfermo, no se va a acordar quizás que Jesús lo podría sanar como lo hizo con aquella mujer. Distinto sería
que, por ejemplo, quisiéramos hablar de Jesús, el camino, la verdad y la vida, y que dijéramos en qué situaciones de tu vida crees que sería necesario necesitar a Jesús. Por ejemplo, cuando mi mamá me reta, y cuando mis papás pelean, cuando a mi mamá le falta dinero para la comida, cuando mis compañeros me molestan en el colegio. Entonces lo empiezo a relacionar con su vida diaria, ¿ya? Ahí es muy distinto el enfoque. En cambio, en este tradicional, que era como el del profesor Girafales, ahí está el profesor, hay un tema que es el contenido duro, y los estudiantes reciben la enseñanza, pero no tienen un diálogo, no hay una reflexión, sino que reciben una enseñanza y listo, no tienen una participación. Mira que se ve lindo ahí el techo. ¿Se escucha un audio activado? Para que puedan revisar sus micrófonos, hermanitas, para que apague ahí el micrófono. Después dice, existen otros elementos que forman parte también del proceso educativo, pero que tienen relevancia menor. El lugar, el método, una evaluación, ¿cierto? Que todo eso puede ser parte como de este proceso educativo, pero lo que nosotros debemos atacar y tratar de generar un cambio es en el rol del maestro, en cómo vamos a entregar el tema y cómo estamos visualizando a nuestros niños, ¿ya? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, yo veo al, ¿cómo se llamaba? El de dientes, el hijo del señor Barriga, el ñoño. Yo veo al ñoño así como con la mano en la carita y se así como, está hablando el profesor Girafales, como que se lo cuestiona. Y a veces yo cuando hacía clases en la escuela dominical también me pasaba que con mis niños de repente me miraban y yo decía, hoy quizás no están entendiendo nada. Y yo así full hablando de la Biblia, hasta que aprendí que lo podía mejorar y reformular la forma de enseñanza. Entonces, ¿cómo sería un proceso con mayor enfoque constructivista? ¿Ya? Partiríamos, ahora si ustedes se dan cuenta, en el tradicional está el profesor, el tema que está en una flecha que va dirigido hacia la niñez. En cambio, en el modelo más constructivista, lo quise poner así como en círculos integrados, no de una forma lineal, sino que de forma integrada, donde está el líder expositor o maestro, como queramos llamarnos, ¿cierto? Está el tema y están los niños y preadolescentes, que es más o menos la edad que nosotros lideramos, ¿cierto? Como hasta los 12 años más o menos. Entonces, ¿qué es lo que muestra acá? Que cuando estos tres se juntan, cuando se junta lo que lleva el maestro como contenido, lo relaciona con un tema y se junta el niño, ahí en ese encuentro, en esa congruencia, ¿cierto? En esa integralidad se produce un aprendizaje significativo, ¿ya? Si yo lo separo y lo pongo de forma lineal, maestro, tema, hacia el niño, no hay mayor aprendizaje. En cambio acá, el tema está en el centro de los dos. Por lo tanto, el maestro aprende del niño, pero el niño también aprende del maestro, ¿ya? Y el aprendizaje está en el medio, como un eje que los dos pueden ir aportando. O sea, el maestro lleva el contenido duro, porque claramente nosotros queremos instruir a nuestros niños, eso es real, ¿cierto? No vamos a ir a hablar como de cualquier cosa. ¿Queremos conducir el aprendizaje? Sí. Queremos que aprendan la palabra, del Espíritu Santo, de Jesús, pero queremos hacerlo de forma significativa. Y para eso es importante que tomemos de manera integral estos tres conceptos en nuestra forma de enseñar, ¿ya? Frente a este modelo, ¿alguna pregunta o algo que decir? ¿Algún aporte? ¿Algo? Ya, mis queridas hermanas, avanzamos entonces. Entonces, si uno analizara el proceso, o sea, la pedagogía como un proceso de enseñanza-aprendizaje, nos daríamos cuenta que la pedagogía no es un acto puntual, sino que es un proceso, ¿cierto? Y todos los procesos tienen distintas etapas, ¿ya? Porque, o si no, sería una acción puntual solamente. No tendría como diferentes etapas o acciones, ¿ya? En la pedagogía, la pedagogía la vamos a entender como un proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene diferentes etapas. La primera etapa podríamos definirla para el maestro, que es declarar un hacer intencionado.
¿A qué nos referimos con esto, chicas? Es que yo voy a pensar con visión de futuro qué es lo que quiero que mis niños aprendan. ¿Qué es lo que definitivamente es lo que Dios quiere para mis niños en tal iglesia, de tal región, a estos niños con los que yo trabajo, no sé, de los 5 a los 7 años? ¿Cuál es el objetivo que yo quiero alcanzar con ellos? ¿Ya? Porque podríamos decir, ya, que aprendan de Dios, que aprendan de la palabra, pero ¿qué cosa? Tenemos que como ir al detalle mismo. ¿Qué quiero que aprendan de la palabra, no sé, en este segundo semestre? Tengo 5 meses y medio para tener un objetivo. Quiero que de aquí a fin de año todos los niños reconozcan que Jesús es su Salvador. Ese es mi objetivo para el año completo. Entonces, como tengo 5 meses, los voy a dividir en etapas. ¿Ya? Voy a tener una primera etapa, como por ejemplo de la santidad. Voy a tener una segunda etapa del sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Voy a tener una tercera etapa de la vida de Jesús, cómo eran sus características y por qué yo quiero imitarlo. Voy a tener una cuarta etapa donde le voy a mostrar cómo en la actualidad podríamos ser discípulos de Jesús para llegar a este gran objetivo mayor, ¿ya? Entonces yo planifico mi proceso de enseñanza-aprendizaje con un hacer intencionado. Si yo no intenciono nada, probablemente tenga clases tras clases, pero sin ninguna conexión, ¿ya? Cuando yo tengo un hacer intencionado mayor a largo plazo, voy a declarar objetivos para cada clase y que se relacionen entre ellas, ¿ya? Luego, algo importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje es la planificación, ¿ya? Y yo siempre he estado en contra de la improvisación, aunque a veces nos puede salvar, ¿ya? A veces la improvisación nos salva. Pero para mí es clave que todos los maestros y líderes tengan su planificación. Sin dejar de lado el mover del Espíritu Santo, ¿ya? En eso también tenemos que ser claras. Hay momentos en que estamos en una clase, no sé, un niño llegó llorando por tal motivo, y la clase cambió completamente, y tuvimos que tomar una decisión, ¿cierto? Etcétera. Pero eso no quiere decir que no planifiquemos nuestras clases, ¿ya? Tenemos que planificar con un orden, con una estructura nuestras clases. También tenemos que estar preparadas para estar sujetas a cambio. Todos los procesos de enseñanza-aprendizaje pueden volcar en algún momento, porque un niño llegó llorando, porque en algún momento de la clase un niño filtró información que no queríamos conocer, pero la filtró y nos tenemos que hacer cargo y detener la clase. Entonces, eso también es parte del proceso de aprendizaje. También dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje tenemos la acción en concreto, que es la clase misma, ¿ya? A veces nosotras pensamos que el proceso de enseñanza-aprendizaje es solo cuando estamos dando la clase, pero eso es solo la acción. Tiene unas 3 etapas anteriores que son parte también de este proceso. Y por último, el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ser visionario. Así como Jesús llegó clarito con su tarea de decir, yo, aunque no quiera, soy el sacrificio. O sea, mi padre lo decidió y no tengo nada más que hacer que aceptar lo que Dios hizo, lo que mi padre decidió para mi vida, que es ser el sacrificio por culpa de ustedes encima, porque que se han portado re mal, que no lo han hecho tan bien, pero bueno, yo soy el sacrificio. Y Jesús venía clarito con eso. Entonces, cuando inició su ministerio, él supo lo que tenía que hacer, él supo a quién dirigirse, cómo formar discípulos, cómo pasar tiempo con ellos, cómo darse a conocer a la gente, tenía clarita su película. Entonces, nosotros como maestras también tenemos que tener esa acción visionaria, que finalmente nuestros niños, cuando están aprendiendo, imagínense que es tan importante lo que estamos haciendo, que estamos generando que nuestros niños sean parte del reino, ¿ya? No son parte solamente de una clase de una iglesia determinada. Cuando yo le doy visión a esto y quiero lograr un objetivo macro, estoy haciendo a nuestros niños parte del reino. Y pucha que ha hecho falta que nuestros niños sean parte del reino, ¿ya? Entonces aquí una responsabilidad muy grande para todas nosotras, ¿ya? Con esto quiero contarles una pequeña experiencia de una vez que estaba dando una clase. Hacíamos nosotros visita a un lugar acá cercano en Maipú,
que era un campamento, y íbamos constantemente como sábado por medio, íbamos primero a entregar once, a entregar desayuno, a entregar frazada, pero después empezamos a hacer clases bíblicas en ese sector, en el campamento. Y en un momento estábamos haciendo la clase, y una niña se pone a llorar. La niña tenía como 10, 11 años más o menos. Se puso a llorar. Después, a la otra clase, también se puso a llorar. Entonces yo decía, ya, esto es raro porque la niña o no quiere estar con nosotros, se siente excluida, se siente extraña, algo le pasa. ¿Cómo nos hacemos cargo? Resulta que después de eso, esta niña a la tercera clase hizo lo mismo, pero esta niña se salió de la clase simplemente. Entonces ahí nos tuvimos que hacer cargo, acercarnos a la niña y preguntarle qué era lo que pasaba. Ya nosotros ahí estábamos hablando del amor de Jesús. Y en esa oportunidad, después del tercer llanto, porque no fuimos tan valientes para acercarnos a ella en el primer llanto, tuvimos que esperar 3 sesiones, ¿ya? Porque no nos dio la valentía para hacerlo. En esa ocasión, ella dice que en su vida no hay amor porque ella estaba siendo abusada, ¿ya? Y saben que fue un proceso muy duro para nosotros porque lamentablemente cuando las personas viven en esa situación de campamento, cierto, situación de calle con niños, uno no puede llegar y meterse a sus vidas. No es tan fácil, no se puede. Está como prácticamente prohibido. O bien, uno se toma como el rol empoderada y hace una denuncia, por ejemplo. Pero a nosotros nos costó mucho afrontar esa situación porque en ese momento nadie de su familia sabía lo que la niña estaba viviendo. Y la niña quedaba al cuidado de los otros vecinos del campamento mientras la mamá iba a trabajar. Entonces, no les cuento más detalles porque es sobre la vida de una niña, ¿cierto? Pero quiero que reflexionen sobre esto, chicas, de que cuando los niños dicen algo, es importante hacernos cargo. Obviamente acá en un campamento era muy difícil hacerse cargo, gracias a Dios, que el Señor siempre obra de forma sobrenatural, pudimos hacernos cargo y hablar con su familia. Ahí estuvimos por lo menos 1 año y medio haciendo intervención en ese campamento con la iglesia, logramos generar hartos cambios importantes, incluso hubieron unas familias que pudieron optar a casa a través del municipio, y finalmente la historia de esta niña cambió. Pero porque en algún momento a los maestros que íbamos a dar clases sobre la Biblia, ¿cierto? Que íbamos a hacer como escuela bíblica ese lugar, algo nos generó de decir, no podemos ver a la niña llorar y que no nos pase nada. Como, que se haga cargo la mamá y listo. O que a veces nos pasa en la iglesia. No, que el niño está muy mañoso, que se vaya donde la mamá, vamos a dejarlo donde la mamá, porque tenemos que avanzar rápido con la clase. Pero cuando los niños dan ciertas alertas, tenemos que tomar atención, chicas. Quiero que se queden con esto, porque eso para nosotros fue una gran experiencia y nos cambió todo nuestro proceso que estábamos haciendo en ese lugar. Nuestra planificación tuvo un cambio, las temáticas que íbamos a abordar tuvieron un cambio, las clases tuvieron un cambio porque ahora tuvimos que incorporar a esta niña de otra forma. Antes nosotros le preguntábamos la opinión directa para que ella hablara al frente de todos, y ella entre la situación que estaba viviendo, se avergonzaba y no quería opinar, y nosotros la hacíamos que hablara. Pero finalmente nos vinculamos tanto con la niña que conocimos su realidad. Gracias al Señor, que obró a favor de la niña, la alejó de esa persona. Y gracias a Dios no era abuso como explícito. Ya ahí se pudo indagar, investigar también, pero nosotros nunca sabemos lo que están viviendo nuestros niños. Y obviamente nosotros confiamos en nuestros hermanos de la iglesia, pero si un niño recurrentemente tiene una acción agresiva, tiene una acción, por ejemplo, de llanto, de angustia, de conflicto, no es por nada. Y es en este proceso cuando yo voy a planificar, cuando yo voy a decir qué temas son los relevantes que yo quiero que aprendan mis niños, es cuando yo abordo todas esas áreas, ¿ya? Y por eso, ahora quiero que pensemos, frente a esta reflexión que yo les comparto, esta experiencia, ¿qué áreas creen ustedes que podemos abordar con las redes infantiles? ¿Qué temáticas? ¿Qué áreas de los niños podemos abordar en este siglo XXI? ¿Ya?
Porque si hubiéramos hablado hace 100 años atrás, quizá hubiéramos dicho la Biblia. La palabra, así estrictamente la Biblia, los versículos bíblicos que ellos se los aprendan. Pero ahora la sociedad ha cambiado y nuestros niños están enfrentándose a situaciones muy complejas. Entonces les quiero pedir que piensen un minutito, que lo puedan anotar, ahí si tienen una hojita, ¿qué temas creen ustedes que son relevantes abordar con nuestros niños en este siglo XXI? Piensa en tu niño, así como en los niños que tú tienes en tu iglesia, independiente de la edad, que se ve enfrentado, no sé, a ciberbullying, que se ve enfrentado a violencia, no sé, a pasar muchas horas frente a la televisión, a internet. ¿Qué temas entonces serían o áreas de la vida del niño importante poder trabajar en nuestra educación cristiana? Las redes sociales. Ya, Bexy Romero, las redes sociales, ¿tú consideras que es un buen tema a abordar? Y los niños están súper en este tiempo, sobre todo, metidos en eso. Así que yo creo que es importante abordarlo con ellos. Súper bien. Bexy, tú te veías, por ejemplo, no sé, quizás no tú, porque no sé tu edad, pero quizás hace 10 años, ¿se te hubiera ocurrido que en la iglesia se hable sobre redes sociales? ¿Bexy? Puede que sí, ¿Sí? sí, puede ser, sí. Bueno, hace 12 años atrás era adolescente. Así que yo creo que hubiera sido algo interesante para mí si lo hubieran trabajado conmigo. Claro, que lo hubieran trabajado contigo, ¿cierto? Sí. Pero gracias, Bexy, los tiempos han cambiado. Por ejemplo, hace 10 años no teníamos las redes sociales como las tenemos ahora a nuestro alcance. Ahora nuestros niños tienen al alcance las redes sociales, por lo tanto, ahí la Bexy nos propone un gran tema. ¿Quién más? Todas las vi ahí anotando. Mayra. Con respecto a la pregunta que le hizo Bexy, eso depende de la edad. ¿Mm? A mi edad, hablar de redes sociales ni existía. Así Claro, que, claro. Imposible, no, ¿cierto? sí, claro, ¿y cómo? Miren que mi primer teléfono tenía la pantalla verde, el de la pantallita verde. También lo tuve. Bueno, el tema que yo abordaría con los niños sería el tema de la oración. ¿Por qué el tema de la oración? Por ejemplo, mi niña tiene hábitos. El hábito de orar antes de dormir y el hábito de orar por los alimentos. Así que mis sobrinas, cuando vienen para acá a pasarse el fin de semana, ya ellas ven eso. Entonces ellas, yo les he escuchado que conversan con mi hija tiene 9 años, que eso de que tu mamá siempre se pone a orar, entonces ella le explica lo que yo le explico, obviamente, ¿no? O lo que ella ha entendido de lo que yo le explico. Entonces yo creo que es un tema muy sencillo, bueno, no le vamos a hablar de orar por los enfermos, de orar por el país, no. Algo muy sencillo y que deberían de tenerlo como hábito. El orar antes de dormir y el orar algo tan sencillo y simple por los alimentos. Por ejemplo, mi sobrino tiene 2 añitos y oramos por los alimentos y él está así. Cuando yo digo amén, él dice amén, pero está atento al momento que ya termina la oración para él gritar con esa emoción, amén. ¿Ya? Entonces yo creo que sí, este tema para mí sería prudente. Súper bien. Carolina. Carolina, ¿tenías levantada tu mano? ¿No? ¿Carolina? Ah, ya, dale nomás. Active su micrófono. Y dice que no puede hablar. Que no puede hablar, que solo escribir. Ah, ya. ¿Alguien puede leer el chat? Si es que ella va a escribir ahí en el chat el tema, para que lo pueda leer en voz alta.
Alguien más había levantado su mano, la Susana. ¿Cómo está Susana? Hola, bien, aquí estamos. Justo esta pregunta la hice con mi equipo sin querer hace como 2 meses, con el equipo que yo trabajo de maestras de escuelas dominicales en mi denominación. Y lo dividimos, lo mismo que dijo Mayra, lo dividimos en niños, preadolescentes y adolescentes. En niños y niñas sería bueno tratar temas, de acuerdo a todas las maestras, que ciencia y fe, evolución y creacionismo, los valores, cómo ser un buen salmista a mi edad, oración como hábito constante, la salvación, cómo sé si soy hijo de Dios, discípulos de Jesús, crecimiento, por qué y cómo debo orar, la iglesia es mi familia. Y ahí también yo agregaría el tema de los videojuegos y el tema también de la sexualidad. En los preadolescentes abordaríamos temas como la prevención del suicidio, por el tema que hay muchos preadolescentes que están buscando esa identidad y han aumentado un poquito el tema de los suicidios, la ideación suicida. El desarrollo físico, mental y social del preadolescente. La tecnología está cambiando la forma en que nos comunicamos. Primero, auxilios psicológicos, teórico y práctico, cómo ellos también pueden ser como contenedores de sus propias emociones. Evangelismo, prevención de la depresión, identidad sexual, uso y riesgo de la tecnología, cómo identificar los talentos que Dios nos dio, problemas de autoestima y personalidad, debo cuidar mi cuerpo, porque hay muchos preadolescentes, como mencionaba usted, en nuestras iglesias que han sido abusados físicamente, psicológicamente y espiritualmente también. No todo lo que veo y escucho me conviene. La importancia de nutrir mi vida espiritual, soy sal y luz para otros. Y temas para adolescentes, prevención del embarazo adolescente, porque hay muchas iglesias que las niñas ahora se embarazan por el tema de educación sexual. Tips para una comunicación asertiva, debido a que los adolescentes como que les cuesta comunicarse. Entonces, darle como tips para que ellos puedan comunicar sus emociones, su espiritualidad y desenvolverse por sí solos. El otro tema, evangelismo, ideología de género, psicología para adolescentes, cuando tu familia no es cristiana, porque hay muchos adolescentes que sus familias no son cristianas, talentos, para qué fui creado, porque como ahí están con el tema de la identidad, sanidad interior, porque ya los adolescentes empiezan a recordar historias de su niñez que no fue buena. Entonces, justo en esa etapa también es importante empezar a tratar el tema de la sanidad interior, las relaciones de los padres con sus hijos y la fe puesta a prueba. Y aquí también agregaría el tema de prevención de los videojuegos, porque aquí también nace y surge mucho el tema de los adolescentes, la pornografía infantil y adolescente. Entonces los adolescentes están muy involucrados en las pantallas y en las plataformas y aplicaciones. Como que eso tenía anotado. Gracias. Susana, usted hizo la tarea antes, la pillamos. Súper bien, nos hizo una buena lista de temas. Yo creo que varios podrían estar anotando todos los temas que tú nos diste. Están súper buenos porque además son muy contingentes, ¿ya? Y algo que yo veo acá como es no tenerle miedo a abordar algunas temáticas en nuestras reuniones, que a veces nos da miedo, ¿cierto? Pero por eso hay que planificarlas para que sean bien abordadas, hay que prepararlas. Muchas gracias, Susana. ¿Quién más? Dijo yo. Yesenia, ¿tú podrías leer lo que escribió Carolina en el chat, por favor? Sí, esa parte fue mi idea. Ver, ¿cómo? Trataría, dice, la fe de que los niños están predispuestos al asombro y a la curiosidad sobre sucesos increíbles. También qué tipo de juegos online son convenientes o cuáles me proceden sentimientos como enojo y gritos.
Súper bien. Súper atingente, ¿cierto? La oración, la fe, cosas que nunca hay que dejar de lado como temática a abordar, que son trascendentales, pero también esto de los juegos es como súper importante en los preadolescentes porque claramente los juegos transmiten emociones y sensaciones, transmiten vicios también. Entonces abordarlo no es menor, súper bien. Cecilia quería hablar. O no sé quién había más levantado la mano, que ya no me aparecen las manitos levantadas. Patricia. Yo iba a decir el tema de la sexualidad. Creo que es un tema que la iglesia cristiana no aborda y en cualquier ámbito, digamos, no solo los niños, sino que en general, porque al final los niños o los adolescentes buscan la respuesta en el mundo y creo que la iglesia debería dar esa respuesta. El tema de la sexualidad, sobre todo ahora, con el tema de la ideología de género y todas esas cosas que los confunden. Y como la hermana Susana dijo, la ciencia y la fe, que me gustó mucho, también sería un tema que abordaría con él. Súper bien, Patricia, muchas gracias. Súper bien. Hermana Valeria, Dígame. en relación a lo que decía la hermana de Ciencia y Fe, hay una fundación que trabaja la ciencia y fe que se llama Fundación Sapiencia. Y ellos abordan este tema de la ciencia y fe en los niños, los adolescentes, perdón, niños, preadolescentes y adolescentes. Dígalo de nuevo para anotarlo, por favor. Lo voy a compartir en el chat. Ya, súper, súper bien. Ya. Eso, mire, qué buenos los datos que nos vamos entregando, ¿cierto? Porque tenemos que abordar la palabra a Jesús, a Dios, al Espíritu Santo, pero a la luz de la actualidad, ¿ya? No podemos vivir en un mundo aparte, ¿ya? Tenemos que abordar la palabra del Señor en la actualidad y en las temáticas que nuestros niños están viviendo. Entonces, acá les voy a dejar, aquí hay un esquema. Dice, ¿qué áreas abordamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Entonces, todas estas temáticas que ustedes mencionaron, las podríamos ir encajando en cada una de las que están acá, ¿ya? Estas son áreas de la vida de nuestros niños y preadolescentes, ¿ya? Que podemos abordar en nuestras clases. La primera, que es nuestra base, ¿cierto? Fundamental, es la palabra de Dios, la que está como en rojito anaranjado. La palabra de Dios es la base, o sea, eso tiene que estar en todas nuestras clases, sí o sí, en todas nuestras clases. A través de historias, de interpretaciones, reflexiones, críticas, artículos, lectura, juego de la Biblia, etc. Pero sí o sí, en todas nuestras clases tiene que estar la palabra de Dios para abordarla en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otra área, chicas, que debemos abordar sí o sí, que es fundamental, el desarrollo social de nuestros niños, ¿ya? Y aquí va a ser clave que miremos a nuestros niños como personas que ellos van a ser ciudadanos. Ustedes saben que los ciudadanos se consideran de los 18 hacia arriba como ciudadanos de la sociedad, ¿cierto? Ellos en algún momento van a ser adultos y la clave va a estar de su formación en la niñez y en la adolescencia. Entonces, tenemos que tratar de otorgar a nuestros chicos los valores trascendentales que necesitan para desenvolverse de una manera efectiva, de una manera impactante para la vida de otros también en la sociedad, ¿ya? Otra área fundamental para abordar es el desarrollo emocional de nuestros niños. La vida personal de ellos, lo que decíamos, tenemos que conocerlos. Nosotros teníamos, me acuerdo que una base de datos, y la elaboramos, nos costó porque teníamos hartos niños, pero los entrevistábamos primero. Antes de iniciar las clases, en marzo, los entrevistábamos, las diferentes maestras. Les preguntábamos sus intereses, sus colores favoritos, con quién vivían, quién era su mejor amigo, quién era su persona favorita de su casa, etc. Y los comenzábamos a conocer. ¿En qué momentos te sientes triste? ¿En qué cosas te dan alegría? Y con eso conocemos la vida personal de nuestros niños y la podemos utilizar en nuestras clases. Por otra parte, todos los temas que ustedes mencionaron, ¿cierto? Que puedan aplicar en la vida, ¿ya? Y aquí es fundamental que
todo, pero todo lo que salga de nuestra boca en nuestra clase, los niños lo puedan utilizar, ¿ya? Porque si no, ¿para qué? ¿Para qué vamos a hablar de más? Si a veces van a ser palabras al aire, si va a ser para rellenar. No, tenemos que buscar entonces abordar temáticas que sean trascendentales para nuestros niños, que sean relevantes para su desarrollo y para su crecimiento. De aquí nombraron muchos: tecnología, redes sociales, la oración, ciencia y fe, valores, cómo ser salmista, cómo ser discípulo, debo cuidar mi cuerpo, los videojuegos, prevención al suicidio, la fe, la sexualidad, evangelismo, salud mental. Entonces, hay muchas temáticas que nosotros podemos abordar y si las analizamos todas, son aplicables en el siglo XXI. Entonces, por contenido, chiquillas, no nos quedamos, ¿ya? Tenemos mucho que abordar, pero estas 4 áreas, si nosotros las unificamos y las practicamos y las ponemos en juego en nuestra planificación, seguramente vamos a tener chicos con aprendizaje significativo respecto a la palabra del Señor. Alguien levantó la manito, me avisa acá. ¿No? ¿No? Ya. Si alguien necesita opinar o decir algo, puede hablar, ¿ya? Yesenia, ¿tú levantaste la mano? O quizás... Ah, ya. ¿Quieres decir algo, Yesenia? Sí, en el tema de algo que podemos trabajar igual, hermana, el tema del machismo y el feminismo que se ve hoy en día con nuestros niños, porque vemos mucha violencia, el tema del respeto mutuo, porque como son ellos nuestros agentes de cambio y nuestro futuro, depende mucho de la enseñanza que le entreguemos y del ejemplo a nuestros niños de pequeñitos. Súper bien también, ¿cierto? Siempre obviamente cuidando el tema de las ideologías, de no generar así como una idea como yo defiendo uno más que lo otro, sino que hablando de la realidad, de lo que ocurre con el feminismo, de lo que ocurre con el machismo, para cambiar a nuestros chicos y las historias que les ha tocado vivir a ellos. Súper bien, Yesenia. Si nosotros logramos pasar en nuestras clases estas 4 áreas, de verdad, chiquillas, que yo les aseguro buenos resultados. Si en nuestras clases hay palabra de Dios, si hay trabajo con el desarrollo social de los niños, con el desarrollo personal de los niños y estos temas que ustedes mencionaron que están pero buenísimos, sí o sí, chicas, nuestros niños van a crecer y vamos a lograr que ellos conozcan a Dios de una manera distinta porque lo van a poder aplicar en su vida diaria. A todo esto le podríamos llamar que es una pedagogía relacional, ¿ya? Donde no me importa solamente pasarle la palabra, que claro que es nuestro foco, pero también me importa lo que el niño vive, lo que el niño siente, a lo que el niño se enfrenta, ¿ya? Las necesidades, lo que decían, por ejemplo, de la sexualidad, que hasta hace un par de años era tabú, ahora todavía, pero menos, ¿ya? O sea, que ahora lo podamos conversar con esta libertad, igual es súper bueno, chicas, es un avance importante. La prevención al embarazo, ¿qué les vamos a decir? ¿Niños tienen que protegerse o niños tienen que tener intimidad con el Señor solamente? Porque nuestros preadolescentes están despiertos, las redes sociales han despertado un interés distinto en nuestros niños. Entonces, es un desafío, chicas, pero yo les aseguro que si abordamos estas 4 áreas en nuestras clases, sí o sí vamos a tener buenos resultados. A esto le llamamos entonces pedagogía relacional. Y vamos a recordar una frase que vimos la semana pasada, ¿cierto? Lo que se espera desde la niñez va a determinar la forma de enseñar, ¿ya? Jesús se sentaba con los discípulos, que eran adultos, los escuchaba. Yo me lo imagino que de repente se mataban de la risa, yo creo que contaban chistes, Jesús le hablaba de temas cotidianos de ellos, y probablemente, si finalmente los discípulos lograron ser y reconocerse en nuestra historia como verdaderos discípulos, es porque Jesús lo hizo muy bien la tarea. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar de nuestros niños, que tengan una participación activa, que no se nos pierdan de foco. Por eso es muy bueno que hayan maestros de escuela dominical, porque no podemos dejarle toda la responsabilidad a nuestros pastores, ¿ya? A veces cuestionamos o criticamos, decimos, pucha, pero los cultos están siempre pensados para los niños. Bueno, generemos acciones para que eso cambie, para que
también haya palabra para los niños, entonces ahí también es un desafío para todos. Pero la tarea es compartida, no solo del pastor ni de los líderes, sino que también de nosotros como maestras de educación cristiana. Entonces, ahora, para terminar, chiquillas, que nos quedan 12 minutos, les voy a dejar esta actividad que no es con nota, es solo para que vamos poniendo en práctica nuestro aprendizaje, ¿ya? Pero no es con nota, es solo para poner en práctica. Les voy a pedir que elaboren una lista de entre todos estos temas que ustedes mencionaron, que elijan 3, ¿ya? Lo primero. Y los van a poner acá en la primera parte, en esta parte de acá. En esta primera parte van a poner los 3 temas que elijan, ¿ya? Por ejemplo, yo, Valeria, voy a elegir ciencia y fe, voy a poner uno ahí, sexualidad y salud emocional, ¿ya? Voy a elegir 3 temas. Luego, de esos 3, voy a elegir cuál es el que yo creo que es más importante abordar en estos tiempos. Por ejemplo, yo voy a elegir salud emocional, que era mi tercero, y lo voy a marcar, ¿ya? Luego lo voy a relacionar con algún pasaje bíblico, ¿ya? Con alguna historia, algo que me pueda ayudar para abordar esa temática, la voy a poner en este segundo espacio. Qué dibujo horrible, no importa. Las líneas todas chuecas, pero no importa. Aquí vamos a poner entonces un pasaje bíblico con que podamos relacionar ese tema, y acá al finalizar, en este último puntito, vamos a crear una actividad para abordar ese tema con nuestros niños, ¿ya? Un juego, una dinámica, no sé, una exposición, alguna actividad que ustedes puedan hacer en sus clases para que ellos aprendan sobre este tema, ¿ya? ¿Se entiende la instrucción? ¿Me expliqué bien? Entonces, la primera parte selecciono 3 y destaco el más importante. En el segundo pongo un pasaje bíblico y en el tercero una actividad. Entonces, vamos a tener, vamos a dar unos 5 minutitos para empezar a trabajar. ¿Ya? Voy a darlos para trabajar y después les voy a preguntar algunas preguntitas sobre el trabajo. ¿Ya? Es una tarea cortita. Así que para concentrarse y aplicar lo que estamos aprendiendo. Ahí apóyese de su celular, a veces para buscar el pasaje bíblico más idóneo. Si alguien tiene una pregunta, la puede hacer también. Entonces, elegir 3 temas, destacar uno, luego asociarlo a algún pasaje bíblico y crear una pequeña actividad, algo sencillito, ya no una mega actividad, algo sencillo. Todas trabajando, elegir un tema, un pasaje y una actividad. Yo se lo puedo mandar después porque yo no estoy no tengo algo a mano como para escribir, por eso estoy sacando fotos. Sí, Porque no hay yo problema. estoy en... Pensar en su idea mientras tanto. Pero no hay Ya, problema si lo mande después. Sí, es solo es como una actividad más que nada para poner en práctica lo que estamos aprendiendo, pero no es con nota. ya sí, porque no estoy en un lugar donde pueda escribir, la verdad. No se preocupe, no se preocupe. Gracias. Además nos vamos a alcanzar a hablar todas porque nos quedan unos minutitos solamente. Hola, bendiciones. Hola, Viviana, dígame. Mire, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que cómo abordar el tema del embarazo adolescente, ¿cierto?
hay dos cosas, sabemos que Dios dice que Él nos eligió desde el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Y Él nos creó. Y la otra es que también sabemos que en la Biblia dice que también se puede ver como una transgresión porque no se está casado, ¿cierto? O eh, es algo que está como fuera del matrimonio. No sé si me entiende. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le explico a un niño o una niña cómo abordo ese tema? Sí, mire, yo creo que elegiría ese tema solamente si tengo niños entre los 12 y los 12 y 14, 15 años. Pero también lo elegiría solamente si yo veo que en esos niños hay un despertar sexual, porque uno nota algunas conductas, si los padres han informado algo sobre esos niños. De no ser así, hermana, yo no lo abordaría. Sí, quizás con los jóvenes, ¿ya? Porque ahí los jóvenes sí o sí están como muy propensos a estas situaciones. Pero, por ejemplo, con los casos de los preadolescentes, va a depender todo de cómo sean ellos y las situaciones que vivan cotidianamente, ¿ya? Porque si no va a ser algo de interés, si no va a ser algo que ataque alguna problemática que estén viviendo, no va a ser necesario que lo hablen. Ya, porque era la forma, o sea, de decir cómo lo abordo para darles el conocimiento bíblico correcto, porque si bien por una parte dice que es pecado tener un bebé fuera del matrimonio, ¿cierto? Y también dice por otra parte que los hijos son una bendición. Claro. Que Dios, ¿cierto? Entonces me van a decir, bueno, ¿es malo o es bueno? Entonces. Claro, por ejemplo, un niño de 14 años, de 13 años podría cuestionar eso. Entonces ahí hay que decirles que finalmente para todo hay tiempo. Para todo hay un tiempo apropiado y que a la edad de ellos, ¿cierto? Es fundamental que disfruten de la vida. Entonces, a veces lo que uno puede hacer con estos niños es mostrarle cómo es la vida de tener un hijo, ¿ya? Porque nosotros sabemos lo que dice la palabra, ¿cierto? Y que en eso nosotros no vamos a transgredir lo que el Señor dice. Pero ¿cómo es la vida de un hijo? Por ejemplo, yo tengo 2 hijas chicas y les podemos contar la experiencia a los chiquillos, a uno de 14. Yo tengo una hija, me despierto por las noches, paso casi despierta, tengo que mudar, no puedo decidir salir a cualquier hora, no puedo ir a la iglesia el día que yo quiera, si hay lluvia no puedo salir con mis hijas, entonces tu vida como adolescente cambia con un hijo. Y Dios quiere que tú disfrutes la adolescencia porque Dios tiene preparadas otras cosas para tu adolescencia. Disfrutar de tus amistades, pasar tiempo conmigo, con Dios me refiero, pasar tiempo con tu familia, estudiar. Eso quiere Dios para tu etapa. Ahora, eso no quiere decir que Dios va a maldecir a los bebés, no, ¿ya? Pero sí les podemos decir que finalmente lo que Dios quiere para ese tiempo, para esa edad, son otras cosas. Claro. Desde ese punto de vista. Y siempre teniendo cuidado porque nunca sabemos, por ejemplo, si algunos de esos chicos fue concebido antes del matrimonio, ¿ya? Y no podemos pedir que todas las familias sean iguales. Claro. ¿Cierto? Sí. Por ser igual, yo hace un tiempo atrás también escuché a un hermano que decía, cuando le hablemos acerca de la droga a los niños, explicarle las consecuencias, a lo que te lleva, los resultados y ese tipo de cosas. Y también no por ser, dijo, pero hay una droga que también es medicinal, o sea, que tiene como dos puestos, porque por ser la marihuana en este caso, claro, es una droga, ¿cierto? Alucinógeno y todo, pero también la usan como medicina para la gente que sufre mucho dolor y todo. Entonces, el niño así, explicarle bien para no confundir al niño, porque va a decir, ¿cómo? Entonces, ¿buena o es mala la droga?
Por eso nosotros tenemos que estar bien preparadas espiritualmente, pero también en formación. O sea, si vamos a dar esos temas, tenemos que leer muchos antes para estar con las respuestas claras a las preguntas que nos van a hacer. Y también yo ahí les sugeriría como conversar con sus líderes. Si la dirigen líderes o pastores, hablar estos temas con ellos para que como iglesia igual tengan alguna postura específica, ¿ya? Porque son temas más delicados. Hablar de Claro, droga, sí. hablar de sexualidad, de embarazo son temas delicados. Entonces Sí. es importante tener una postura así como iglesia. Ya, hermana, gracias. Ya, hermana. Quisiera saber si alguien pudiera compartir lo que lleva de avanzado, así como porque no, el tiempo es cortito, pero podemos compartir lo que llevamos hasta el momento. Mayra, cuéntanos. Ya, yo tomé 3 temas, ok, como la igualdad, ¿Ya? la fidelidad y hablar de Jesús fuera de la iglesia. Ya. ¿Ya? Yo escogí la igualdad. ¿Por qué escojo la igualdad? En mi iglesia había un niño ya, él no se fue a Colombia a vivir allá, es de allá. El niño no tenía la manito, no la tenía. Entonces, para los niños eso les impactaba, ¿ya? Y él, para él también, el hecho de que lo mirara, Andrés tiene, para ese entonces, él tenía como 7 años. Entonces, él mantenía su manito siempre dentro del bolsillo, siempre dentro del bolsillo. Podían jugar a lo que sea y su manito, él podía ocupar una sola mano, nada más, para lo que sea, y su manito siempre dentro del bolsillo. Por eso es que tomo la igualdad, para que el tema de que ellos vean de que somos iguales a los ojos de Dios, todos. El pasaje bíblico, Romanos 2:11, porque Dios no hace acepción de personas. Y la actividad que yo podría aplicar acá es disfrazarlos a cada uno, ¿no? Haciéndoles un disfraz muy emblemático. Por ejemplo, uno que esté vestido de rico, otro que esté vestido de gente de clase media, uno que esté vestido de indigente, otro que pueda estar vestido de la mamá, ¿ya? Que ellos vean como figuras de autoridad, para que ellos vean y ahí abordar de que todos somos seres humanos, somos iguales todos, y para Dios todos somos igualitos, ¿no? Claro, profundizaría lo que sería la actividad. Súper. Es lo que tengo hasta ahora. Súper bien, Mayra. Muy, muy bueno el enlace que hiciste entre la palabra, el tema que es contingente, que es relevante para este tiempo, ¿cierto? Que además habla sobre los valores de los niños. Abordaste el área de la palabra porque pusiste un versículo. Eso, hay un desarrollo social por el tema de los valores que decíamos. También podría abordar la intimidad, que decíamos la vida personal, esa área, porque finalmente hay niños que afecta directamente la autoestima, que se sienten discriminados. Y también trabajaste un tema contingente, que es la igualdad. Entonces ahí tú cumplirías con este círculo que mostramos anteriormente de las 4 áreas. Súper bien, Mayra. ¿Alguien más quisiera compartirlo? Susana. Aquí. Ya, yo abordaría, bueno, los 3 temas serían protección de la niñez, cómo protegemos a nuestros niños y a nuestras niñas dentro de la iglesia. 2, autoestima y autocuidado, tanto del niño, del preadolescente y adolescente. Y 3, sanidad interior. Y el tema que abordaría central sería autoestima y autocuidado. Bueno, la autoestima tiene que ver con los valores que la sociedad le da al niño y a la niña, y el autocuidado, cómo el niño va cuidándose a sí mismo a través de la conducta. Súper. Y bueno, aquí ya me basaría en el texto bíblico, que aquí lo encontré, no, lo digo al tiro. En 1 de Pedro 2:9 dice: "Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable". Este es como el pasaje central, y un pasaje de autoestima sería en Efesios 2:10,
que cada uno de nosotros estamos creados para amar a otros y para amarnos a nosotros, y un texto bíblico de autocuidado en Gálatas 6:10, creado para hacer el bien a los demás. Y la actividad que realizaría, que ellos dibujaran una máscara, y esta máscara, en la parte, voy a dibujar aquí como una máscara. Eso es lo que me gusta de las maestras, que son tan creativas. Entonces, que dibujen como una máscara, no sé si se logra ver un poco, ya bueno, que dibujen una máscara, y en la parte que todos ven, en la máscara, puedan anotar cómo las personas lo caracterizan al niño o al adolescente, cómo lo ven. No sé, Ya. un niño muy introvertido, muy extrovertido, que ponga como 3 características. Entonces aquí ponen las 3 características, y bueno, después que ya lo anotan, la maestra dice, ya, ahora quiero que todo el grupo vaya leyendo cuáles son esas 3 características de nuestro compañero. Entonces, uno lee el del compañero y el compañero lee el de uno. Ya. Después, en la parte de atrás de la máscara, tienen que anotar 3 características, cómo son ellos realmente. No sé, soy desordenado, 3 características. Ya. Entonces, ahí da claridad de cómo las personas nos ven, y cómo nosotros somos realmente en nuestra intimidad. Y ahí también cómo nos valoramos. Y ahí uno empieza como a abordar y reflexionar con el niño el tema de cómo uno se tiene que querer, cómo uno puede superarse, y cómo también eso se va reflejando en los demás. Como Súper. que eso haría. Súper bien, Susana, también. Muy bien el enlace que hiciste, porque abordaste justamente también las 4 áreas que decíamos, ¿cierto? La vida personal, el desarrollo social, con el tema de los valores, el tema contingente, ¿cierto? El autocuidado, el autoestima, y basado en la palabra. Entonces, finalmente, eso permite que haya un aprendizaje significativo por parte de los niños. Ya, queridas, se cumplió el tiempo. De hecho, nos pasamos un poquito, voy a dejar de compartir. Las que lo quieran seguir trabajando, lo podemos compartir la próxima clase también, ¿ya? Es importante que siempre podamos aplicar lo que estamos aprendiendo. Yo por eso les doy pequeñitas tareitas, pero que podamos llevar al tiro a la aplicación, ¿ya? Les doy gracias por este tiempo, porque participan, porque veo que mueven sus cabezas y dicen que sí a lo que la compañera está diciendo. Son muy buenos porque entre todas nosotras nos vamos nutriendo, chicas. Así que solo la foto, sí, sí, menos mal se acordó. Vamos a sacarnos la foto. Primero vamos a orar y nos vamos a sacar la foto, ¿ya? Vamos a orar, chiquillas, y poner en las manos del Señor esto que hemos aprendido y que Él nos recuerde al momento de planificar. Finalmente recordar esto que es tan importante y que nos va a permitir que nuestros chicos tengan aprendizaje significativo. Oramos. Señor, en esta hora te damos gracias, Dios, por este tiempo que hemos tenido de aprendizaje, por cada una de las hermanas que llegó, por mi vida, Señor. Queremos bendecir tu nombre, enaltecerte, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres digno, Señor, de recibir toda nuestra honra. Gracias, Señor, por enseñarnos, por educarnos, Señor, por ser un agente de cambio para nuestras vidas, para nuestros liderazgos, Señor, como maestras. Te damos muchas gracias porque en estas enseñanzas podemos aprender que siempre podemos dar más de nosotras, que siempre podemos seguir aprendiendo y que siempre podemos trabajar de mejor forma con nuestros niños. Tú nos has desafiado en este tiempo y queremos pedirte que este aprendizaje quede sellado así en nuestra cabeza, Señor, en nuestra memoria, pero también en nuestro corazón, para que cuando planifiquemos y pensemos en las clases para nuestros niños, las pensemos con amor y con dedicación. Tú bendice a cada una de mis hermanas, a su familia, Señor, y añade, Señor, en ellas sabiduría y gracia, que es lo que necesitamos en este tiempo, Señor, para realizar nuestra labor como maestras y líderes. Bendecimos tu nombre, te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén.